A los medios de comunicación que ya se han unido de diferentes provincias. Muchísimas gracias por participar de esta rueda de prensa en la cual los consejeros Enrique Pita, el vicepresidente Enrique Pita y el consejero Luis Verde Soto darán a conocer la propuesta para el proceso electoral 2021, forma de votación híbrida mixta. Vamos a hacer una metodología, bueno, les voy a comentar rápidamente. Ustedes podrán hacer sus preguntas a través del chat que está habilitado. Una vez que comentárnoslo para poder habilitarles, y en primera instancia, pues les voy a dar lectura, vamos a iniciar dando lectura a la carta dirigida por ambas autoridades al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Ha sido dirigida al presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Sí? Vamos a empezar. Quito, 13 de mayo de 2020. Asunto, proyecto elecciones 2021. Licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador, en su despacho. La pandemia COVID-19 ha puesto en serio riesgo la realización de las elecciones generales del 2021, al crear una amenaza a la vida de los electores convocados. 13.828.748 ecuatorianos a un acto presidencial de carácter masivo. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado tiene como uno de sus objetivos centrales asesorar sobre políticas, planes y estrategias de Estado y sobre sus procedimientos en materia de seguridad pública y prevención e intervención en caso de acontecimientos graves o amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los habitantes del Estado. Adjuntamos a la presente Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y Luis Verde Soto, consejero nacional electoral, en nuestra condición de miembros de la máxima autoridad electoral, el documento denominado Propuesta para el Proceso Electoral de 2021, forma de votación híbrida mixta, destinada a conciliar la realización de las mencionadas elecciones generales en el contexto general por el que atraviesa el país. Esta propuesta ha sido puesta a consideración de los restantes consejeros y de la presidenta del Consejo para su tratamiento en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. No obstante lo cual, consideramos de fundamental importancia contar con la opinión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, dada la trascendencia del proceso electoral en la salubridad y el destino de la nación y la estabilidad de la República. El Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de sus competencias, adoptará las decisiones que le correspondan dentro del marco de la referida opinión institucional técnica respaldada. La ruta más adecuada para la decisión es resolver, previamente a cualquier forma de votación, cuáles son los parámetros que se deben observar para la preservación de la salud de los electores, la conveniencia de los intereses económicos del país y el mantenimiento de los fundamentos de la democracia en el proceso electoral del 2021. Estamos prestos, señor presidente, a respaldar nuestra propuesta en la instancia que se considere pertinente, siempre en función de los más altos intereses de la nación. Sirva la presente para expresarle nuestros sentimientos de la más alta consideración y estima. Atentamente, ingeniero Fernando Enrique Pita García, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y el doctor Luis Fernando Verde Soto Custode, consejero del Consejo Nacional Electoral. Esta es la carta que se ha emitido el día de ayer oficialmente al señor presidente de la República. A continuación vamos a invitar al doctor Luis Verde Soto a tomar la palabra para que pueda dar a conocer esta importante noticia. Buen día, señores periodistas. Mil gracias por su asistencia. Yo quisiera comenzar afirmando con contundencia que ser ciudadano no consiste en ir a un colegio electoral. Ser ciudadano consiste en votar, en expresar nuestra decisión acerca de los programas y los líderes por el medio que sea más conveniente para todos. Es decir, debemos reunirnos como comunidad para ejercer un derecho de la forma más segura. Amparamos por eso la propuesta que hemos presentado al Consejo Nacional Electoral y que ahora hemos remitido al señor presidente de la República para que tenga la gentileza de convocar al Consejo de Seguridad del Estado a que desde allí también se emita un criterio. Decimos que amparamos nuestra propuesta de votación híbrida o mixta para las elecciones del año siguiente en criterios éticos, en criterios científicos y de seguridad, tal como lo establecen los principales protocolos electorales internacionales
elaborados con ocasión de la pandemia y los derechos humanos. Nuestra propuesta de votación híbrida o mixta recupera las ventajas de la forma presencial y de la forma telemática. La votación telemática facilita el sufragio a través de dispositivos inteligentes, sean estos celulares, computadoras o tablets, para que muchos ciudadanos eviten salir de sus domicilios hacia los recintos, donde habrá a su vez muchos electores. Y como ustedes saben, mientras más votantes haya, más posibilidades de contagio habrá. Proponemos segmentar a los votantes en dos grupos: los que votan desde el domicilio por métodos telemáticos y los que votan en recintos como estadios y parques, es decir, de modo presencial. No excluimos una votación, incluimos las votaciones. En la votación híbrida mixta, cada ciudadano opta por la forma que desee, en la que más confíe, aquella que necesite. Nuestro objetivo es reducir el número de electores presenciales para conservar su buena salud y evitar el incremento del ausentismo por miedo al contagio masivo, tanto como la posibilidad de un rebrote de la pandemia. Nosotros no nos prestaremos para experimentar, tampoco para apostar, si se contagian o se mueran ecuatorianos, por ir masivamente a los recintos. Se bajará la posibilidad de un rebrote de la pandemia si los grupos vulnerables, esto es, los adultos mayores, las embarazadas y los discapacitados, y quienes tienen voto facultativo, jóvenes de 16 a 18 años, mayores de 65 años, policías, militares y analfabetos, votan por la modalidad telemática, la que podría además contar con asistencia del CNE. La forma telemática también alcanzará a quienes se encuentran en zonas con altos indicadores de contagio. De todas formas, debo decirles, señores periodistas, la votación presencial, parte de la votación mixta, ya no podrá jamás volver a ser la misma. No debe haber aglomeraciones. Quizás en algunos casos o cantones haya que diferirla por 1 o 2 días según la disponibilidad de infraestructura. Los recintos, quiero que se escuche bien esto, deberán ser espacios abiertos, estadios y parques, respetando el distanciamiento de 2 metros entre personas y el uso de guantes y mascarillas, tanto como protección especial para el personal y miembros de las juntas. Es importante que se retenga esto. Los recintos electorales ya no podrán volver a ser los mismos. Gracias, señores periodistas. Gracias al doctor Luis Verde Soto, custode, consejero del Consejo Nacional Electoral. Ahora invitamos, por favor, a tomar la palabra al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del CNE. Buenos días, amigos periodistas. El organizar un proceso electoral dentro del entorno actual es un altísimo desafío que tiene el Consejo Nacional Electoral. Son consideraciones que jamás se habían presentado, total y absolutamente nuevas, e incluso muchos expertos internacionales que están opinando sobre esta situación no han experimentado en sus países escenarios como los que hoy se están manejando, no solamente en Ecuador, sino en toda América. Es muy importante destacar que cualquier decisión que se tome debe considerar aspectos legales, económicos, técnicos y de bioseguridad. Los aspectos legales están cubiertos, es perfectamente factible desarrollar un proceso electoral híbrido, esto significa telemático y presencial. Hay un artículo del Código de la Democracia que establece la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral pueda recurrir a instancias tecnológicas nuevas si así lo considera para organizar un proceso electoral. Económico, el país está en crisis. Sostener un presupuesto que fue anunciado y sobre el cual formalmente no lo hemos aprobado en el Consejo Nacional Electoral como pleno, sostener un presupuesto va contra una situación que debemos entender todos los ecuatorianos. El país está en crisis. Todos tenemos que hacer sacrificios, a todos se nos está exigiendo sacrificios y el Consejo Nacional Electoral no puede estar aislado de una situación como esta. Como tampoco puede pronunciarse respecto al hecho de me das porque necesito y porque es lo que yo quiero utilizar, o si no, que el gobierno haga las elecciones. Eso no es responsable. Por lo tanto, tenemos que estudiar cómo desarrollar un proceso dentro de estas condiciones de una economía en crisis. El tema de la bioseguridad lo ha cubierto muy bien el doctor Verde Soto.
No podemos nosotros prever cuáles van a ser las situaciones que hasta el próximo año, mes de abril, van a estar vigentes. Ya nos han advertido los especialistas respecto al hecho de que la situación va a mantenerse aún para esa época. En el aspecto técnico, hay tiempo suficiente. No puedo y no entiendo cómo se argumenta que no hay tiempo. ¿Y cómo será un contrasentido respecto a esta argumentación de tiempo de lo tecnológico e incluso lo económico, cuando el Consejo Nacional Electoral le pide a una organización privada que presente un presupuesto para el desarrollo de la votación telemática para todo lo que es votación en el exterior? Me llama la atención. ¿Qué significa esto? Que los extranjeros, los ecuatorianos que viven en el extranjero, sí van a votar en una forma telemática, mientras que los ecuatorianos no podemos aprovechar tal condición. ¿Qué significa? Que si hay tiempo para programar el desarrollo de ese proceso para los extranjeros, para no los ecuatorianos. Aquí cabe otra pregunta. ¿Qué pasa con el apoyo de la academia, que mucho se promocionó en su momento sobre supuestos convenios suscritos con la academia, instituciones profesionales e incluso organismos técnicos electorales externos? Pero para que desarrollen, nos ayuden a desarrollar o nos alerten sobre las situaciones que debamos prever para desarrollar un proceso como esto. El pronunciamiento previo sobre lo que conviene o no conviene respecto al voto telemático por parte de las autoridades de la institución determina a nuestros funcionarios a pronunciarse. No es correcto. Nosotros hemos presentado un argumento. Lo hemos sustentado profesionalmente en todos los aspectos que he mencionado, legal, técnico, de bioseguridad. Pero yo esperaría que todas las otras propuestas que están siendo en este momento en el tapete analizadas, como es el voto segmentado, tengan la misma sustentación y no se descalifique en un momento dado, sin ningún argumento, un sistema de votación. Es urgente que el Consejo Nacional Electoral tome una decisión. Urgente. Tenemos que ajustar el cronograma, tenemos que ajustar reglamentos, tenemos que ajustar presupuestos, tenemos que ajustar las responsabilidades que se van a asumir en los diferentes campos, y entiéndase esto también por parte de las delegaciones, todo lo que es la logística. Estamos atrasados y eso lamentablemente no se está entendiendo, y el postergar esta decisión y organizar foros con gente de afuera que no ha vivido previamente situaciones como las que hoy está viviendo el Ecuador no es correcto. Esta es una situación que nos corresponde resolver a los ecuatorianos al amparo de las advertencias que nos puedan dar las instancias que tienen que opinar sobre el asunto. Técnicamente elaborada por ecuatorianos, ejecutada por nosotros como funcionarios de la institución y dando la confianza, y esta palabra es mágica, dando la confianza. Tenemos que convencer a los ecuatorianos de que esta institución tiene toda la solvencia moral y ética para llevar un proceso. Tenemos que, de alguna manera, recuperar esa confianza que ha venido estando muy a menos en los últimos procesos y que lamentablemente hoy es el argumento fundamental para desechar una alternativa perfectamente válida, pero que de alguna manera quienes opinan en contrario lo hacen no porque el sistema sea malo, sino por quienes van a procesarlo, van a dirigirlo y van a ejecutarlo. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Enrique Pita y también al doctor Luis Verde Soto, quienes han expuesto brevemente su propuesta de voto mixto. Es momento de, por favor, recibir las preguntas de los periodistas. Les había comentado que por favor lo hagan a través del chat, sin embargo todavía no existe ninguna pregunta. Esto nada más era para poder hacerlo con orden. En todo caso, quisiéramos que ustedes vayan habilitando sus micrófonos, están con la capacidad de aquello, para que puedan realizar las preguntas que correspondan. Por favor, si es que existen preguntas para las autoridades, que puedan empezar. Y por favor, digan su nombre, si son tan amables, y el medio al cual corresponde. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, empecemos con la persona, con la mujer que acabo de hablar. ¿Quién es, por favor? Hola, buenos días. Priscila Cadena de Televicentro, Canal 5. Gracias, bienvenida.
Hola, buenos días. Mi consulta es, ¿hasta cuándo se tiene previsto este ajuste en el cronograma y lo del presupuesto también? Por el tema de que ya desde la Asamblea hay varias voces que dicen que es necesario que comparezcan los consejeros por este tema de retrasos. Entonces, quiero saber cuál sería esta programación para tener también en cuenta cómo va a ir este proceso electoral en torno a la emergencia sanitaria. Gracias. Muchas gracias también. ¿Esta respuesta a quién la daría? Para los dos, por favor. Para los Ya. dos. Gracias. Gracias también. Perdón, voy a responder. Esta es una situación que nos preocupa a nosotros también, al doctor Verde Soto y a mí. Semanas atrás ya le hicimos una comunicación a la señora presidenta advirtiéndole la necesidad de que ella tenía que enviar comunicaciones a los organismos de control a efecto de advertir que no estábamos cumpliendo con los plazos que se establecen en el Código de la Democracia para las auditorías a áreas fundamentales como son el aspecto de registro de firmas, el padrón electoral y el sistema informático. No era responsabilidad en ese momento de la institución todo el tema por el cual hemos estado inactivos en estas últimas semanas, casi 2 meses, pero sí era responsabilidad de la señora presidenta advertir a tiempo antes de que situaciones como estas que se vayan a presentar. Realmente no conozco si ella atendió nuestro pedido por escrito, respecto a solicitar o explicar o plantear prórrogas de los plazos que hoy sí. Dentro de los derechos que le asiste a la Asamblea Nacional, puede perfectamente llamarnos a interpelar sobre esta situación. Muchas gracias, ingeniero Pita. Bueno, en el chat hay una pregunta que nos había llegado. Saludos, ingeniero Pita, Javier Lizán Cobos, de Hablemos Claro TV, medio escrito y audiovisual de la península de Santa Elena. La pregunta es la siguiente. ¿Qué posibilidad existe de reformar el calendario electoral en lo referente a las inscripciones de candidaturas para enero de 2021 y que se mantenga la fecha de elecciones? La respuesta es que hay fechas hitos que no se van a poder mover. Definitivamente la fecha de inscripción de candidatura está contemplada en el Código de la Democracia y sobre eso no lo vamos a poder mover. Sin embargo, debemos considerar que siendo esa una fecha hito, respecto a esa fecha es importantísimo que estén todos los otros aspectos relacionados con la organización del proceso ya ejecutados. No se puede llegar a la convocatoria del proceso, que es más importante todavía, porque ya para la fecha de la convocatoria, la institución habrá agotado la elaboración del padrón electoral, todo lo que corresponde a la reglamentación pertinente y obviamente también la forma de inscripción de candidaturas, porque no solamente es mantener la fecha porque está contemplada en la norma, sino cómo se van a hacer los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas y cómo va a ser el proceso de inscripción de candidaturas. Eso es necesario que ya se establezca por parte del Consejo Nacional Electoral. Gracias, ingeniero Pita. Bueno, ahora levantaron la mano Estefanía Celi, de Primicias. Por favor, si es que podría realizar la pregunta abriendo su micrófono. Sí, buenos días, Vale, y a los consejeros. Mi pregunta era sobre el consejero Verde Soto. Nos decía hace un ratito que la idea es que la gente escoja si es que iría a votación presencial o si es que elegiría votar por medios telemáticos, si no le entendí mal. Dado justamente esta desconfianza que hay entre la gente de utilizar este tipo de métodos virtuales, de electrónicos, cualquier cosa que incluya el uso de Internet, ¿qué pasa si la gente no confía y simplemente no se inscribe? Y la mayoría de gente escoge simplemente ir a votar presencialmente. ¿Es un tema que ustedes han considerado? Claro que sí. Mira, es muy sencillo. En el documento que ustedes tienen a su disposición, que es la propuesta que hemos hecho de cómo dividir la votación entre votación telemática y votación presencial, tú tienes un modelo en el cual se oscila en una banda que va desde el 10% de gente que optaría por la votación telemática hasta el 90% de gente que puede optar por ello y solamente 10 en votación presencial. Hay un modelo abierto. Este modelo tiene varias cosas consideraciones. La primera, pensamos que el 9% de población necesariamente debe votar
de modo telemático, que está conformada por el 2% de discapacitados, que tuvo siempre votación asistida, y está formada por el 7% de población de mayores de 60 años que tienen alto riesgo de de tener enfermedades de contagio, si es que se los agrupa a todos, más aún si se los agrupa a todos en un día, como ha sido la votación, como ha sido la forma que nos hicieron conocer inicialmente. Esto sería lo más inconveniente para toda la salud de todas las personas de mayores de 60 años. Luego pensamos que deben votar de modo telemático necesariamente aquellos cantones en los cuales exista los indicadores de salud en alto riesgo de contagio y recibamos el consejo de las autoridades de salud al respecto, porque sería absolutamente inadecuado que por el hecho de mantener una forma, como es la forma de votación, pusiéramos en riesgo la sustancia que es la vida de los ecuatorianos. Y además de eso, todas las personas que no desean contagiarse. Yo tengo cierta seguridad, pensando en los estudios que han hecho, en las situaciones de votación posguerra, después de crisis, lo que vivimos ahora es una forma de guerra. Lo que ocurre es de que generalmente los sectores de determinados ingresos que no quieren ser contagiados simplemente no van a votar. No van a votar y pagan la multa, y en este caso yo creo que estos sectores que tienen manejo de, o que puedan tener manejo de aparatos telemáticos podrán votar. Recuerda tú que en Ecuador la disponibilidad de aparatos celulares es altísima y la disponibilidad de aparatos inteligentes celulares es altísima. Entonces yo creo que esto permitirá que haya un nivel amplio de votación. ¿Pero qué se hace la votación? ¿Por qué se hace la votación telemática? No es simplemente para ofrecer un favor a un determinado grupo de gente o redescubrir una comodidad para los más viejos o los discapacitados o los contagiados. Es fundamentalmente para romper la cantidad de electores que tiene Ecuador. Ecuador es un país con un exceso, una densidad electoral extremadamente alta. En este rato en el mundo se discute que uno de los factores estructurales más grandes para la expansión de la pandemia es la densidad de habitantes, que es la misma densidad de electores. En Estados Unidos en este rato se plantea de que este es el tema central que ellos tienen para la enorme difusión de la pandemia. En Ecuador, por alguna razón, uno de los factores estructurales que hace que Ecuador se encuentre a la cabeza de los contagiados y de los afectados por la pandemia es porque somos el país más densamente poblado en términos de electores de América del Sur. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al ofrecer dos posibilidades? No es meramente ofrecer un mecanismo, es afectar el lugar por donde se inicia la pandemia o un rebrote. Esto es la cantidad de electores por metro cuadrado que tiene el país. Entonces, para que tú llegues a tener una buena consideración de esto, es un modelo que ofrece 8 posibilidades, ¿no es verdad?, de porcentajes de gente que puede votar en domicilio, puede votar por medio telemático, y además tenemos que consultar lo que nos dicen las autoridades internacionales de salud de dónde se puede votar. Ya no se puede votar en mi colegio Mejía, ya no se puede votar en mi colegio Ayacucho, ya no se puede votar en el colegio Montufa. Ahora hay que votar en canchas abiertas, en parques. Si tú piensas en una ciudad como Quito, que tiene 2 millones de electores, sería ideal que una parte importante de estos 2 millones, di tú 700,000 electores, voten por voto telemático, para que ese 1.300.000 restante pueda distribuirse en los 213 entre parques y plazas y estadios que tiene Quito. No todos son estadios, son parques pequeños. Entonces, en el modelo hemos propuesto una unidad tipo electoral donde quepan 50 mesas. Entonces, allí podemos decidir, produciendo este equilibrio entre votación telemática y votación presencial, podremos decidir que efectivamente se resguardan las condiciones de salud de los ecuatorianos. Y a esto hemos pedido al presidente de la República que nos apoye consultando a todas las funciones del Estado y a todas las autoridades técnicas concernidas de que cuáles son los tipos posibles para este modelo y para esta combinación entre votación telemática y votación presencial. Esto es lo que debemos hacerlo. No es un problema de comenzar la discusión con cuál es la mejor forma de votación. El problema es comenzar la discusión sino cuáles son las mejores condiciones de salud para los ecuatorianos, cuáles son las condiciones estructurales del Ecuador. Entonces podemos decir, entonces la forma de votación es o totalmente presencial, o totalmente telemática, o híbrida. Y yo creo que va a ser híbrida. En el documento tú dispones un modelo para que puedas mirar esto.
Carlos Delgado. Gracias al consejero Verde Soto. Por favor, Mariuxi Urel alzó la mano también hace un momentito. Buenos días, Mariuxi Urel de Radiovisión. Mi pregunta es, a pesar de la crisis sanitaria que atraviesa el país a causa del COVID, ¿el CNE tendrá que reducir presupuesto? Tal vez el proceso electoral 2021 estará en riesgo desde el punto de vista presupuestario. Y otra pregunta en relación a los pagos a los medios de comunicación por la promoción electoral de las últimas elecciones. ¿Cuándo se realizará el desembolso a estos medios que faltan? Creo que Enrique quiere contestar. Permítame, ¿cuál era la primera pregunta? Perdóneme. Repítamelo, Valeria, ¿usted la tiene presente? Está sin sonido, está sin sonido. Mariuxi, por favor, ¿podría repetir la primera pregunta? Mil disculpas, no la tengo. Claro que sí. Tal vez el CNN tendrá que reducir el presupuesto y en relación al proceso electoral de 2021 estará en riesgo. Esa sería la primera pregunta. Ya, y tengo clara la segunda. Bien, ese es el gran desafío que tenemos nosotros como institución. Ajustar nuestras decisiones a la situación crítica económica que tiene el país. De acuerdo a los análisis que hemos realizado de lo que significa implementar voto telemático y voto presencial en diferentes proporciones, es significativo el ahorro de una estimación que conocemos que maneja la señora presidenta del CNE de 122 millones de dólares aproximadamente. Nosotros creemos que esto no pasa de 100 millones de dólares. Ya 22 millones de dólares es un ahorro significativo, pero eso se va a ajustar cuando se tomen las decisiones finales. Es importantísimo, lo dije al comienzo de mi intervención, el hecho de que cualquier decisión que nosotros tomemos tiene que ajustarse, tiene que respetar esa situación crítica económica por lo que pasa el país. Por lo tanto, cualquier ahorro va a tener que ser implementado y va a ser bienvenido. No podemos sostener un mismo presupuesto que era el que veníamos manejando o se venía manejando hace 4, 5, 6 meses, hoy en esta época de crisis. Nosotros estamos haciendo una propuesta, insisto, desde lo legal, desde lo técnico, desde la parte de su ejecución y obviamente desde lo económico, pasando por supuesto también sobre la vía de seguridad, de lo económico, significativamente más económico. Por eso es que me sorprende el hecho de que se deseche o no se haya tratado ya esta alternativa. Primero. 2. El pago a los medios es una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral asumió esa responsabilidad por encargo del Estado. Los recursos no los tiene la institución, los recursos los maneja el Ministerio de Finanzas. Nuestra responsabilidad institucional es advertir al Estado, es entregarle la facturación al Estado, es ya promover que el Estado cancele, pero no son recursos que están en el presupuesto de la institución, y ese fue un error, definitivamente, haber asumido esa contratación, no obstante que los recursos no estaban en nuestra caja o no era nuestra responsabilidad manejarlos, sino que los mantenía el Estado, y por eso es que hoy el Consejo Nacional Electoral está entrampado en esta responsabilidad ante los diferentes medios. Pero sí, lo que nos corresponde es hacer una gestión con frontalidad, con firmeza, porque no podemos dejar a los medios que nos han apoyado institucionalmente y que ya mismo vamos a requerir de ellos con esta situación tan complicada en la cual muchos están pasando por una crisis tremenda, porque hay valores mayores y valores menores. Todos los valores son significativamente importantes para quien los necesita. El Consejo Nacional Electoral tiene que tener una actitud más agresiva ante el Estado Nacional para que esto se resuelva en el más corto plazo. Gracias, ingeniero Pita. Bueno, a continuación les voy a leer un poco el orden en el que irían las intervenciones. La persona, el periodista que tiene como Galaxy A30, posteriormente Sugeya Gar del Universo, luego Alexipuya de Manta, y también tenemos una pregunta de Diario El Telégrafo. Por favor, en ese orden vamos a avanzar. Ahorita con Galaxy A30, si son tan gentiles en decirnos su nombre y el medio al que corresponde. Parece que no nos escucha, entonces vamos ahora. ¿Sí?
Conmigo. Habilita el micrófono. Vamos ahora con Sofía Gar, por favor, del Universo. Creo que el chico, sí, hola, Vale, creo que el chico ya se conectó para hacer la pregunta. Ya, pero no se habilita. Galaxy A30, por favor. No se habilita. Vamos contigo, por favor, Sujei. Bueno, buenos días consejeros, buenos días con los chicos. Sí, yo tengo dos consultas. Consejero Pita, usted mencionó que hay un pedido ya de la presidenta para adquirir, no sé si es una proforma para ver el voto telemático de los ecuatorianos en el extranjero. ¿Cuándo se habría hecho esto? ¿Y cuál es el pedido formal que habría hecho la presidenta? Y en la segunda pregunta, bueno, yo he insistido un poco también en conocer cuál sería la propuesta económica y no sé si ustedes han consultado ya a alguna empresa que pueda dar este servicio de telemático, porque sí hay temor incluso en las organizaciones políticas a propósito del voto, no confían en el voto telemático. Y esas dos preguntas al respecto, o sea, ¿cuál sería la proforma presupuestaria que tienen ustedes si tal vez de alguna empresa? Porque como dicen que ya le enviaron al presidente Lenín Moreno, sería interesante conocer si le enviaron esa propuesta económica. Y también la preocupación que hay de las organizaciones políticas de que no confían en este sistema telemático. Gracias. Gracias, Sujei. Sujei, primero, nos enteramos por una comunicación que hace una empresa, Uniwell se llama. Posteriormente le vamos a hacer llegar a ustedes la comunicación, copia de la comunicación, porque tiene la formalidad de haber sido dirigida a cada uno de los consejeros, por la cual esta empresa registra el hecho de que el responsable de lo que es votaciones del exterior le ha pedido que presente una cotización como la que estamos mencionándole. Y obviamente también tenemos copia de esa comunicación. Esto nos ha llamado la atención, insisto, por lo que comenté al inicio, ¿verdad? Hay un pedido específico. La empresa está pidiendo ser recibida por el Pleno del Consejo para explicar cuáles son sus alcances, cuáles son sus expertise, cuál es su expertise y cómo podría manejarse una situación como esta. Esto es lo que me ha llamado la atención, porque mientras por un lado se descalifica la posibilidad para hacer el voto telemático en el país, por otro lado sí se ha adelantado este tipo de comunicaciones. Por lo tanto, los cuestionamientos que se emitieron en su momento sí sirven para afuera, pero no para el país. Primero. Segundo, el tema conocer. Las organizaciones políticas y la ciudadanía no tienen confianza en la gestión de la función electoral. Y esto viene arrastrándose de mucho tiempo. Y con razón, se han dado hechos que definitivamente justifican esa desconfianza. En el último proceso electoral, en el cual ya estuvimos nosotros actuando, se dieron hechos que en su momento el doctor Verdesoto y yo los denunciamos públicamente e internamente sobre situaciones que llamaron la atención sobre hechos que debieron haber sido investigados y no lo fueron. Pero la única forma de crear confianza es ir cogidos de la mano en toda la organización del proceso con la sociedad civil y con las organizaciones políticas. Y eso es una buena noticia. Ya hoy está legitimada la creación de los consejos consultivos de las organizaciones políticas. Nuestra garantía de transparencia y de que todo lo que hacemos es transparente es ir cogidos de la mano, como lo dije hace un momentito, con las organizaciones políticas y la sociedad civil. Mientras el proceso se haga abierto, mientras no se mantengan los mismos vicios y defectos de hacer situaciones hegemónicas, secretas y solamente manejadas al interior de la institución, esa desconfianza va a insistir. Mientras no hablemos claramente sobre que el proceso telemático tiene todas las instancias pertinentes para garantizar la inviolabilidad del voto, que no exista la posibilidad en ningún caso de manoseo ni maniobra de beneficiar a alguien, no vamos a lograr esa confianza. Confiamos en los bancos, confiamos en el Seguro Social, confiamos en todas las instancias de compras vía telemática.
¿Por qué no podemos confiar en el Consejo Nacional Electoral? Pero para eso necesitamos presentar un proyecto y demostrar que está lo suficientemente blindado para que no exista en ningún caso, en ninguna posibilidad, esa situación que se pudiera presentar. Respecto al costo, Sujei, nosotros sí hemos actuado en forma responsable. Hemos analizado todo lo que corresponde a un costo de un proceso telemático y hemos analizado sobre la base del presupuesto que ya está aprobado para la ejecución de las próximas elecciones, reduciendo los costos que se simplificarían por el tema telemático, y por eso es que estamos hablando de que no llegamos a los 100 millones de dólares, porque hemos hecho la tarea, porque sí hemos analizado pormenorizadamente. Hemos conversado con las compañías que tienen el expertise, con los técnicos que saben de este asunto, con quienes han pasado por la experiencia de haber organizado situaciones como las que estamos hoy planteando, de tal manera que sí hemos hecho nosotros, insisto en esa expresión, hemos hecho la tarea. Yo quisiera intervenir un segundo para decir varias cosas muy puntuales. Primero, nosotros no hemos pedido plataforma, no hemos pedido ni proformas ni ningún otro medio de vinculación con ninguna de las instancias donde se elaboran estas plataformas informáticas. Primero. La segunda cosa que quisiera decir con claridad es de que si se pide la posibilidad de hacer voto externo, voto para los migrantes de modo telemático, esa plataforma es perfectamente expansible para todo el país. El voto en el exterior es simplemente es una economía externa a algo que se puede hacer perfectamente para todo el país, para un grupo pequeñito o para un grupo muy grande. Entonces, la desconfianza telemática que se argumenta por parte de la mayoría de vocales del Consejo Nacional Electoral tendría primero que verse a sí mismo. El otro elemento es la desconfianza. La desconfianza institucional es difícilmente recreable ahora. Por eso mismo, una parte importante a reconocer es de que si se hace un voto telemático, este deberá hacerse a partir de plataformas internacionalmente certificadas que ya tengan experiencia en varios países o muchos países o en situaciones similares, bajo una auditoría severa de partidos, candidatos, sociedad civil, medios de comunicación, organismos internacionales y el mismo CNE, y no incurrir necesariamente en el mismo personal que generó la desconfianza en la vez pasada en temas informáticos. Esta es seguramente la razón de tanta susceptibilidad en varias instancias del Consejo Nacional Electoral. Reitero, si se hace para el voto emigrante, perfectamente puede hacerse para todo el país. Nosotros no pedimos cotizaciones a ninguna empresa porque no se trata de eso. Nosotros no estamos en eso, ciertamente, y se debe de mirar primero hacia adentro y ver que si se piden cotizaciones, se quiere decir que se quiere utilizar el método telemático. Si se utiliza para los migrantes, se puede utilizar para el resto del país. Y el hecho de la desconfianza, sí, básicamente la desconfianza tendrá que superarse con una auditoría extremadamente fina de todos y cada uno de los actores y sujetos políticos, porque no se puede caer en lo que pasó antes. No es que ahora confiamos en los que antes desconfiamos, es que seguimos desconfiando y por eso mismo se debe buscar tecnologías del más alto nivel del mundo. Gracias, doctor Verdesoto y ingeniero Pita. Ahorita vamos a pedir que tome la palabra Patricio Carrera, de Diario El Telégrafo, por favor. No, nuevamente. Sí, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, por favor, adelante. Sí, buenos días con todos. Una de las observaciones a este tema del voto telemático era de que se vulnera un poco el tema del secreto del voto, porque si se le entrega una clave para que vote alguien telemáticamente, estaría identificado. Se ha considerado esto y también luego, en caso de que se pida reconteo, también está el tema de la vulnerabilidad del secreto del voto y cómo se procedería en este caso o con el voto telemático. Y también por insistir este tema de que ya preguntó Estefanía, este voto telemático o el gasto del voto telemático sería igual, se inscriban o no se inscriban las personas, ¿cierto? Esas son las preguntas. Muchas gracias. El ingeniero Pita parece que quiere contestar. Muchas gracias, Patricio. Ya existe en el mundo sistemas precisamente para garantizar la inviolabilidad del voto. Primero. Segundo, para garantizar
que no exista la identificación del voto con el elector, como sí ha sucedido en otros países en el cual incluso posteriormente a identificar por quién vota una persona pueden haber algún tipo de retaliación oficial. Existen sistemas, solamente la menciono, como el blockchain y el hashchain, que están perfectamente garantizando o que garantizan perfectamente esa inviolabilidad. No hay manera en absoluto, de que pueda producirse la discrecionalidad de orientar un voto en favor de o cambiar la voluntad popular. Eso es lo que tenemos nosotros que mostrarle a la ciudadanía sobre el sistema para recuperar la confianza en que lo que estamos proponiendo se ajusta a lo que todos queremos, la inviolabilidad del voto, el secreto del voto y por supuesto el respeto a la voluntad popular. Respecto a costos, nosotros hemos estimado que dada la cobertura del Internet en el país, y aquí esta es otra situación que tengo que necesariamente hacer referencia, las autoridades de la institución toman como referencia los datos del INEC, de que en el país no hay una cobertura mayor al 50% de Internet. Eso no se ajusta a información de instituciones especializadas que dan servicio y que tienen la responsabilidad de mirar en detenimiento este tipo de información. Creemos que la penetración del Internet, el acceso a telefonía celular inteligente es muchísimo más alto. Pero nos quedamos en un 40%. Si usted, yo, quienes estamos en este momento en este chat, tomamos la decisión de inscribirnos o registrarnos para votar telemáticamente, obviamente vamos a, como dijo el doctor Verdesoto, a disminuir la cantidad de gente que va a estar presente. Si tomamos nosotros todos los grupos vulnerables, Fuerzas Armadas, menores, los que son votos facultativos, estamos hablando de cerca de, si es que no me equivoco, 3 millones de personas en el país. Por lo tanto, nosotros hemos hecho un estimado de un 40% que se van a registrar en voto telemático. De tal manera que ese 60% va a representar posiblemente 5 millones, 6 millones de personas. Bueno, 6 millones de personas asistiendo a votar presencialmente es muchísimo más manejable sobre la base de todo lo que ha explicado muy bien el doctor Verdesoto de cómo tiene que manejarse un proceso dada la situación de pandemia. Sí, hemos analizado los costos y cuando estamos hablando de no más allá de 100 millones de dólares, como dije hace un momento, sí hemos hecho la tarea. No estamos suponiendo, hemos analizado pormenorizadamente el impacto que tiene tomar esta decisión respecto al gran presupuesto institucional con el que se ha venido manejando y cuánto cuesta sobre la base de la experiencia en otros países y sobre la base de la experiencia conversando con nuestros técnicos de nuestra consejería y con quienes conocen de este asunto, hemos podido llegar a estas conclusiones que estoy compartiendo con usted. Quisiera complementar la visión de Enrique a Patricio. El reconteo en la votación telemática no puede ser manual porque no existen papeletas. Entonces, el reconteo de la votación telemática es de otra índole. ¿Cómo es el reconteo de votación telemática? Se constata a través de las auditorías que efectivamente todos los votos que fueron emitidos dentro de una de las dos cadenas que ha mencionado Enrique han entrado a la urna informática, a la urna digital. Eso es lo que se constata. No se constata el voto preciso de Patricio Carrera sobre tal candidato. Se constata que el voto de Patricio Carrera emitido desde su teléfono inteligente, desde su casa a toda hora, en tales condiciones y respondido de vuelta con este certificado, ese voto sí entró a la contabilidad electrónica y esta está efectivamente realizada. Luego se realizan chequeos por bloques de votos, también se realiza chequeo, pero siempre preservando el secreto al voto. Esto está garantizado porque no es la primera vez que se hace esto en el mundo, no es la primera vez que se hace esto ante situaciones difíciles políticas y de distinto tipo. Y es cierto que muchas veces es mucho mejor esta forma que aquella del reconteo manual, donde existe una alta exposición a la manipulación, como hemos podido probarlo en el Ecuador y se ha podido probar en varios otros lugares del mundo. Es muy claro, no se preocupen de que la opción telemática tenga 0 adherentes. Yo tengo certeza, no solamente por eso, sino porque les he dicho que debería estar formada por
2% de discapacitados, 7% de personas que tienen más de 60 años, que tiene que estar formado por los votos de la fuerza pública y los jóvenes, y que tiene que estar formado por aquellas personas que deciden esta forma de voto. Esto constituye ya un universo suficiente, que lo fundamental es que nos permite descomprimir el otro lado. Y entonces la voto presencial restante será un voto seguro, no será un voto inseguro. Por eso está formado de modo mixto. No está formado de modo mixto por capricho o por tratar de meter una forma de votación. Es para descomprimir lo que ocurra como votación presencial. Póngase usted que ese día que hay una franja de cantones alrededor de, por decir algo, la provincia de Manabí, que tienen condiciones de inseguridad por salubridad. Ellos, ¿no es verdad? Si 2 meses antes presentan estas condiciones y las autoridades de salud nos muestran esas condiciones, ellos deberán inscribirse también, antes de que se cierre la inscripción en ese padrón, dentro de la votación telemática. Estas son las condiciones del mundo. No podemos imaginar otra forma tecnológica porque la humanidad hasta ahora no la ha hecho. Y lo que tenemos que hacer es, con las formas de tecnología que la humanidad ha creado, tener las mejores formas de supervisión de todos los auditores que puedan haber. Auditores de todo tipo, partidos, candidatos, universidades, organismos internacionales y el mismo CNE. Esto es lo básico, y obviamente ustedes también tienen que ser parte de esa auditoría sobre todos los sistemas y fundamentalmente sobre el tema informático. El sistema telemático no es hecho por un capricho, es hecho por la necesidad de responder a las condiciones estructurales del Ecuador. Por eso se lo hace. Y yo tengo plena seguridad de que lo que tenemos que evitar es de que un grupo de gente que por no ir a votar pague, por no ir a contagiarse pague la multa y no ejerza su voto, porque no estaremos dando condiciones a que todos los ecuatorianos participen en igualdad de condiciones. Y a la inversa, una decisión sobre autoridades formada solamente por una votación presencial limitada porque la gente no quiere contagiarse, es también una forma de fragmentar y romper con el derecho básico de los ecuatorianos, es que todos deben tener condiciones para votar. Por eso están las dos condiciones. Por esa razón. No hay otra razón. Gracias a los consejeros Enrique Pita y Luis Verde Soto. Es momento de escuchar, por favor, a Alexi Puya, de la ciudad de Manta. Por favor, si nos cuenta a cuál medio de comunicación corresponde. Buenos días, desde Manta en Vivo, medio digital, la provincia de Manabí. Tengo 2 preguntas básicas. ¿Cuánto es aproximadamente el ahorro que generaría el método de votación que ustedes proponen frente al método que propone la presidenta Diana Tamarín? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se garantizarían resultados transparentes en un país donde siempre se piensa y se habla sobre el fraude? Gracias. Gracias. Enrique, ¿quieres saber tú o respondo yo? Mire, perdón. El tema de la transparencia es un tema que cruza a cualquier sistema de votación siempre. El tema de transparencia está ligado a la posibilidad de manipulación, que está ligado a muchos otros factores. Y el tema de manipulación, yo diría, la votación telemática es menos sujeta a la manipulación que la votación presencial, lo que no tiene la mediación de la mano humana. Pero existen evidentemente otros riesgos, y esos otros riesgos tienen que ser controlados por las auditorías. Del mismo modo que pese a las formas de control, en las elecciones pasadas tuvimos problemas de transparencia y que están siendo procesados por la Fiscalía. Los problemas de transparencia no se solucionan con ofrecimientos, se solucionan con hechos. Y los hechos implican que esta vez el nivel de auditoría tiene que ser superior, no solo por la votación telemática, sino por las condiciones generales en las que se da la votación ecuatoriana. Este es el primer elemento. La transparencia no se soluciona con una forma de votación, no se incrementa las debilidades con una forma de votación. Un sistema de control electoral vale lo que vale su sistema de auditorías. Un sistema de auditorías débil puede dar lugar a cualquier sistema de votación fraudulento. Un sistema de auditorías fuerte, en todo caso, dará condiciones mejores para todos los niveles. Respecto al tema de exactamente el valor de los presupuestos, la referencia en términos internacionales,
Yo tengo alguna referencia de algún organismo internacional, en este caso IDEA Internacional, organismo de los países nórdicos, que este rato está dirigido o presidido por el doctor Kevin Casas, que fue quien conoció directamente la situación ecuatoriana porque estuvo acá como presidente de la Delegación de Observaciones de la OEA. En una publicación de IDEA se mantiene que los costos promedios en el mundo de la votación telemática están entre 0.5 euros y 5 euros por votante, mientras que en Ecuador la votación, el costo promedio de la votación presencial por votante está sobre $12. Evidentemente, entre esos dos tendrá que haber una modalidad, una tercera construcción presupuestaria. ¿Por qué? Porque tendrá que tener una votación bastante más sobria, habría que hacerlo y obligarlo a que el costo de la votación presencial sea menor, sustantivamente menor, y la votación telemática de acuerdo a costos internacionales que deberán ser licitados del modo más transparente posible dentro de las empresas que puedan hacer esto, quienes tengan certificaciones para esto. Entonces el costo final será un promedio entre una votación, entre el costo promedio que tenga la votación presencial en Ecuador, que deberá ser sustancialmente más barata de lo que actualmente se demanda, y el costo promedio que deberá buscarse la mejor oferta que pueda dar empresas internacionales del mejor modo posible. Así se logrará una votación mixta en que las dos confluyan los dos intereses del país. El interés del costo y el interés de la salud y la preservación de la democracia. Eso es lo que interesa. Cada vez que hablemos de la forma de votación, hablemos siempre de los tres temas: la salud de los ecuatorianos, la preservación de la democracia y ahí sí las condiciones en torno a las cuales hay que votar. Gracias, doctor Verdesoto. Y bueno, en este momento también vamos a revisar las preguntas que han llegado en el chat. Les recordamos que también está transmitiéndose a través de la página, esta rueda de prensa a través de la página de Facebook del doctor Luis Verdesoto, con Luis Verdesoto, a través de Luis Verdesoto Custode. Por esa vía, justamente, Gabriel Moreira nos ha escrito: ¿cuántas propuestas de sufragio se han manejado en el Pleno del CNE? Y también, ¿en qué fecha tiene previsto el CNE ya definir cómo sería el proceso de sufragio de 2021? Permítame responder. Sí, permítame. Adelante. Lamentablemente no hemos analizado en el Pleno de la institución ningún tipo de alternativa. Nosotros hicimos ya una propuesta en firme con una comunicación adjuntando cómo se desarrollaría el proceso híbrido del cual estamos hablando el día de hoy. Y cuando digo nosotros, el doctor Verdesoto y yo, le hicimos ya una presentación a la señora Presidenta con el pedido específico de que ya sea tratado en una sesión del Pleno. La alternativa del voto segmentado en varios días es un anuncio que hizo el consejero Cabrera, la presidenta Tamaín. No ha sido oficializado al interior de la institución. No existen pronunciamientos que nosotros conozcamos ya de las instancias técnicas y administrativas de la administración de procesos respecto a esto. No hemos tratado oficial y formalmente nada. Por eso es que yo en algún momento dado al principio de esta intervención dije, me parece improcedente que la autoridad máxima de la institución se pronuncie agresivamente, descalificando por un lado el voto telemático por una serie de razones, promocionando el voto segmentado, cuando todavía las instancias administrativas y técnicas de la institución no han emitido su informe. Esto, de alguna manera, determina que esos informes, esas personas no se sientan cómodos con emitir su opinión respecto a estos hechos sobre los cuales ya se está prejuzgando por la autoridad máxima de la institución. Tal vez, si me permites, yo Claro creo sí, que debemos tener varias cosas claras. El aparato institucional del CNE, que está formado por 1.500 personas a cargo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, no ha emitido una propuesta en firme. Nuestras consejerías, formadas por 4 técnicos, cada una de ellos, hemos hecho una propuesta en firme que hoy día la hemos remitido al presidente de la República, solicitándole que sea trabajada por el Consejo de Seguridad del Estado. Esta es la asimetría que vivimos en este momento.
Tenemos que tener, no se trata de tener nociones adquiridas a bola pie en cualquier lugar. Yo escuché una radio que dicen que va a haber una vacuna después de 1 mes y medio. Eso no es un valor ni un indicador para nadie, peor aún para la decisión en la que tiene que estar en juego la vida de los ecuatorianos. Tampoco es una decisión, es que a mí se me cae el internet cuando hablo desde mi casa. Tampoco esa es una forma con la cual se puede tomar decisiones. Tampoco es una forma de decir, es que yo no conozco otras modalidades o yo no sé manejar tarjeta de un banco. Estas no son formas de tomar decisiones que atañen a 11 millones de ecuatorianos. 11 millones en los cuales que si al juntarlos a todos, y especialmente a los más viejos, nos juntan un día, seguramente lo que va a ocurrir es que todos nos vamos a contagiar. Y esta forma de contagio por rebaño puede convertirse en una forma de asesinato masivo. Eso es lo que se trata de evitar, de que todos los viejos nos contagiemos y seguramente nos vamos a contagiar de modo mucho más fácil porque tenemos menos defensas que los otros. Eso es lo que debe considerar el Consejo Nacional Electoral luego de recibir el consejo de las autoridades de salud. No se puede llegar a una decisión alegremente diciendo es que yo he comenzado a ver que ya han mejorado las condiciones. Eso es una expresión alegre, coloquial, no una decisión científica como se necesita dentro de un Consejo Nacional Electoral. Necesitamos el consejo de los principales especialistas en pandemias del Ecuador. Con ellos podemos iluminarnos las decisiones de que si es posible trabajar esto en una votación abierta en parques, en estadios, en medias plazas y bajo estas condiciones. Y ahí ver cuánto se modifica el presupuesto, porque el presupuesto se modifica también simplemente si usted piensa que tener 3 días reunidos a 200,000 personas que forman parte de las mesas electorales, son 600,000 personas o 600,000 días personas donde se necesitan equipamientos similares a $10 $10 por cada uno de ellos. Es decir, solamente en eso estamos hablando, solamente los miembros de las juntas electorales, sin sus remuneraciones, ni mucho menos, estamos hablando de $6 millones. Si contamos con el resto de elementos, tendremos que solamente esto multiplicaría aproximadamente en el 10% más el presupuesto que tiene la presidenta del Consejo Electoral. Tenemos que ser sensatos de las cosas que se plantean y no proceder con formas de sentido inmediato o de conocimiento de oídas. Necesitamos el pronunciamiento de las principales autoridades del país, necesitamos el pronunciamiento y la opinión de los principales pandemiólogos del país y del exterior. Necesitamos, por alguna razón, los principales países de América Latina, iguales en Ecuador, están discutiendo este rato cómo se debe hacer votación telemática. Le pongo el caso de Perú. En Perú está creciendo el contagio a niveles comparables con Ecuador. En la OMPE de Perú se plantea, y se ha planteado bastante tiempo antes, cómo hacer votación telemática. No lo han decidido, pero le están debatiendo y le están discutiendo. Eso es lo serio. Lo serio es debatir de cara al país qué se debe hacer como la mejor forma de combinación de formas electorales para tomar una opción que convenga a los ecuatorianos y no a ningún otro tipo de interés. Muchísimas gracias por la respuesta. A continuación, daré lectura a una pregunta que viene desde... Valeria, permítame. Valeria, claro que sí, permítame. Yo quiero añadir algo a lo que está exponiendo el doctor Verdesoto, y es el siguiente. Me disculpo por interrumpirla. Estamos hablando de la desconfianza en el voto telemático. ¿Y qué estamos haciendo para crear confianza en un voto segmentado o en un proceso tradicional? ¿Cómo vamos a manejar? Y esto también porque es materia de la inquietud. Si bien es cierto, nosotros hoy estamos aquí presentándole a ustedes, amigos de la prensa, nuestra opinión respecto a cómo llevar el próximo proceso. Pero no podemos tampoco dejar de referirnos a la desconfianza que sí nos debe asistir el hacer un proceso electoral en 3 días. Desde el punto de vista económico, ¿cómo se va a solventar? Lo acaba de decir el doctor Verdesoto respecto al número de personas que van a tener que estar involucradas. 3 días para llevar adelante un proceso. ¿Cómo se va a preservar la seguridad de las urnas o de los materiales electorales procesados o de las actas procesadas? ¿Cómo se va a llevar adelante el escrutinio propiamente dicho?
La seguridad militar tendrá que garantizar, y esos costos están ya considerados dentro de un presupuesto extremadamente alto que riñe contra la crisis económica que estamos pasando. Por lo tanto, el tema seguridad y el tema económico es un tema que tiene que ser resuelto. Nosotros sí hemos hecho la tarea, insisto, y en esta expresión lo he dicho varias veces, porque hemos analizado todas las contingencias, todas las instancias y obviamente hemos afinado el lápiz en relación al tema presupuestario, precisamente para que no exista en ningún caso una sorpresa o haya alguna contingencia o algún evento que no lo hayamos considerado y podamos tener la certeza absoluta que los costos están controlados. Gracias, Valeria. Eso quería añadir. Gracias a las autoridades. Vamos a la pregunta, porque hay algunas preguntas de provincia también. Entonces, en este momento, Aníbal Peñafiel le saluda de la emisora La Voz de Tomebamba de la ciudad de Cuenca, provincia de La Suay. ¿El voto puede ser optativo en el país? ¿O qué indica la ley? ¿Se puede incluir esta decisión frente a la crisis sanitaria que se vive, ya que no existen buenas perspectivas para que a futuro mejore esta situación? Gracias, muy amable. Entiendo que ya se habló algo de esto, pero es importante que refuercen. Adelante, Luis, por favor. Yo quisiera responder esto porque conozco los estudios realizados en los países donde se ha optado por el voto discrecional de cada uno de los ciudadanos. Tenemos, ¿no es cierto?, por un lado tenemos a nuestro costado, a Colombia, que históricamente ha tenido voto optativo y tiene históricamente también una muy baja participación de los electores. Si el principal problema que van a vivir las sociedades post-pandemia es el ausentismo, y este es el fantasma, este es el espectro de la democracia ecuatoriana, tener un grado de ausentismo extremadamente grande que no genere autoridades legítimas para el cambio que debemos hacer en mayo, ¿no es verdad? Si ese es el fantasma mayor que tenemos, este fantasma se incrementaría si es que hubiese posibilidades legales, constitucionales, que no las hay, para hacer un voto optativo. ¿Qué pasaría en el escenario de un voto optativo? Lo que más probablemente ocurriría es de que se incrementaría el ausentismo en grado sumo. Y no necesariamente se incrementaría con, digamos, no necesariamente votarían aquellos que más interés electoral tienen. Las experiencias, me repito ya a otro país, en este caso Chile, donde el voto optativo, que si bien es de reciente, no es verdad, muestra que el voto de quienes votan optativamente son básicamente los militantes de los partidos y los que tienen interés en una candidatura y no necesariamente aquellas personas que tienen más interés en la democracia o más educación o política o al grado de alfabetización. Entonces, el riesgo que correríamos en este rato de una situación de crisis, donde adicionalmente el espectro del ausentismo es muy grande, con el voto optativo sería un ausentismo incrementado y que seguramente no votarían quienes tienen temor al contagio y solamente votarían quienes tienen un alto interés militante en una elección. Esto no es malo, el alto interés militante. El problema es de que la elección tiene que corresponder a todos los ecuatorianos y no solamente a quienes tienen más alto interés militante o más capacidad de ofrecer una movilización para una votación segura. De ese modo, además de las limitaciones legales, yo creo que debemos meternos en una profunda reflexión de quienes puedan proponer esta opción. Gracias de Soto. La siguiente pregunta viene desde la provincia de Zamora Chinchipe. Eugenio Benítez les saluda. Señores consejeros, en el país el 60% de la población no tiene conectividad. ¿Cómo darle la confianza a la ciudadanía sobre este nuevo sistema a implementarse? Enrique. Sí, gracias. Mencioné eso. En realidad, las encuestas que nosotros hemos hecho en las organizaciones especializadas sobre cobertura de Internet es mucho mayor que ese dato que sí maneja el INEC. Sin embargo, nosotros consideramos que no es el 100% de los ciudadanos que se van a adherir a esta alternativa de votación. Y por eso estamos manejando un 40%. Por eso que estamos considerando, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas lo hagan. Ratificamos el hecho de que todos los ecuatorianos que viven en el exterior, cuyo ausentismo el día de las elecciones pasa del 85%, no votan más allá del 15%, y con esto se permitiría que todos voten.
Y estamos considerando también que los grupos vulnerables en un momento dado y que todos los que tienen voto facultativo puedan hacerlo. Estamos considerando la utilización de los infocentros. Entiendo que son 400 y pico o algo más, el número se me escapa en este momento, que existen en el país y que son centrales de servicio de Internet para los sectores en los cuales no existe una cobertura de Internet importante. Pero también es cierto que nosotros, no obstante aquella limitación, sí estamos considerando el hecho de que en esos sectores la gente, las personas, los ciudadanos puedan ir a votar. No es que estamos hablando que todo va a ser telemático, sino que aquellos que se inscriban y lo puedan hacer. Lo importante, mi amigo, es dejemos que los ecuatorianos decidan. Usted, yo y todos los que nos están escuchando, en algún momento dado podemos decidir. Vamos a inscribir, vamos a registrarnos dentro de ciertos parámetros específicos para garantizar la inviolabilidad de la identidad y vamos a votar telemáticamente. Y aquellos que, porque no exista la cobertura pertinente de Internet o porque no se lo hicieron a tiempo, puedan ir a votar presencialmente. Pero ese impacto del voto presencial disminuido por quienes van a utilizar la alternativa telemática va a permitir manejar con mayor seguridad los aspectos de salud pública que son los que deben determinar nuestras decisiones. Enrique, si me permite, simplemente para una aclaración de la tecnología que no es mi dominio. Cuando usted tiene un voto, usted tiene un teléfono inteligente, este no depende del Internet, depende de la línea telefónica en la cual usted puede votar. Cuando usted se comunica con su banco desde su teléfono inteligente, usted se comunica a través de la línea telefónica inalámbrica y usted dispone de su teléfono inteligente. Eso no depende del Internet. Otro grupo de personas sí dependen del Internet porque votan a través de la computadora o de una tablet, aunque una tablet también puede tener teléfono. Son dos modalidades distintas. No confundamos, es muy importante en este momento decir, no confundir el voto por teléfono inteligente del voto a través del Internet. Es muy importante diferenciar estas dos cosas. No se debe confundir lo uno con lo otro, porque si no, damos la impresión de que las deficiencias que existen en la conectividad de Internet son trasladables automáticamente a quienes tienen tienen teléfonos inteligentes. Y el porcentaje de ecuatorianos que tienen celular es muy, muy alto. No quiero dar la cifra este rato, pero es un porcentaje que bordea sobre el 80 y 90%. Quienes tienen teléfono inteligente es un número inferior, pero que sin embargo, combinado con el teléfono, con el manejo de Internet y computadora, permitiría solventar mucho más allá del 50 o 60% de ecuatorianos si estos optasen por hacerlo por la vía telemática. Si ese rato hubiese si 2 meses antes detectamos que hay un enorme rebrote, esta sería la modalidad a través de la cual podría refugiarse una parte muy importante de ecuatorianos, superior al 40%, cercanos 50, 60%, 70%. Por eso presentamos en el documento que tienen ustedes a su cargo un modelo que va desde el 10% de gente que votaría por métodos telemáticos al 90% de gente que votaría por métodos telemáticos. Ahí hay una variación. Lo que nos interesa a nosotros no es cuántos van a insertarse en este rato, sino romper el grado de concentración electoral, que es el que afecta a la salud y pone en riesgo la vida de los ecuatorianos. Esto es lo que queremos discutir en el Consejo Nacional Electoral. El momento en que tengamos claro esto y nos digan, por ejemplo, si es que acaso ya existe alguna corrida que haga la presidenta sobre cuáles van a ser los efectos colaterales de contagio y muerte por tener una votación presencial masiva, que nos lo digan. No tenemos ningún problema. No díganlo. Y ahí discutiremos si vale la pena la disyuntiva ética de tener estos efectos colaterales de miles de ecuatorianos muertos por mantener una votación presencial masiva y total o no. Ahí tendrán mi voto y tengo una certeza enorme de que el ingeniero Pita tendremos voto en contra de esta situación que sería una situación de grave atentado contra la seguridad de los ecuatorianos, fundamentalmente contra su vida. Gracias, Valeria. Gracias al doctor Verdesoto. A continuación, daré lectura a una pregunta de la ciudad de Manta, que viene desde la ciudad de Manta. Carlos Delgado, de Código Manta, de la provincia de Manabí. En el país el voto es obligatorio, pero como estamos en una situación de emergencia mundial,
Las condiciones tienen que adaptarse a la situación. ¿Qué posibilidad podría haber de que los ciudadanos que no deseen acercarse a sufragar por temor a contagiarse no sean objeto de multa? ¿De quién o quiénes dependería esa posibilidad? Yo creo, si me permites, Enrique, de que justamente lo que se abre es la posibilidad de que la persona que no quiera cegarse a sufragar por temor a contagiarse lo haga de modo telemático desde su casa. Y si es que no domina la tecnología respectiva, reciba la asistencia por parte del Consejo Nacional Electoral. Esa es nuestra función. Del mismo modo como Ecuador es muy famoso en América Latina por haber tenido un voto asistido respecto a la discapacidad, y este ha sido un importante avance que existió desde el sistema electoral ecuatoriano, también podamos hacerlo hacia el tipo de persona a la cual se refiere usted, quien no dominando la tecnología pueda llegar a tener un cierto dominio y sobre todo votar de modo seguro y de modo secreto, teniendo asistencia por parte del CNE. Quisiera decir, simplemente rectificar una cifra. En Ecuador existen 1 millar de infocentros, existe en cada parroquia rural un infocentro. Hay que habilitarlos porque esa fue una inversión muy grande que hicimos los ecuatorianos para que luego la población rural pueda tener acceso a la tecnología. Gracias, Valeria. Ingeniero Pita, por favor, tal vez desea. Yo quería complementar algo que ya lo expresó el doctor Verdesoto. Hoy por hoy no se puede introducir reformas al Código de la Democracia, porque la norma dice que uno no puede modificar la ley hasta un año antes de las elecciones. Por lo tanto, no vamos a poder reformar aquello de las sanciones a quienes no vayan a votar, por más de que en algún momento dado consideramos que es muy justo que tal cosa suceda. Ese escenario no se ha manejado, no se puede manejar porque la ley no lo permite. Muchísimas gracias. Y finalmente, Sujei Agar, de Diario El Universo, nos había pedido una última pregunta. Ella ya participó, sin embargo, hace bastante tiempo nos había pedido si por favor al final de la rueda de prensa podría realizar una última pregunta. Sujei, ¿estás por favor ahí para que puedas realizar tu pregunta y con eso terminaríamos la rueda de prensa? Sí, muchas gracias. Consejero Pita, quería consultarle. Si ustedes ya conocen cuándo la presidenta pondrá a debate ya estas opciones de estas modalidades de votación. Y en ese caso, si, bueno, ustedes dos son minoría en esto, entonces al parecer habrá una mayoría que obviamente vaya por el voto segmentado. En ese caso, consejero Pita, ¿cuál podría ser el trabajo que ustedes sigan realizando ya en ese proceso, si es que gana la mayoría en esta votación? Eso, muchísimas gracias. Sujei, primero, no conocemos cuándo va a ser puesto en conocimiento de un pleno el tratamiento de estas alternativas que se están manejando para el próximo proceso electoral. Yo le recuerdo a usted que es potestad de la presidenta elaborar la agenda. Por lo tanto, está dentro de su responsabilidad el hacerlo. Primera cosa. Segunda cosa. Efectivamente, una mayoría va a poder tomar una decisión sobre esto. Y esa mayoría va a tener que asumir la responsabilidad de liderar un proceso. Y aquí también creo que vale la pena hacer una reflexión. Cualquier decisión que se tome compromete a la institución y compromete que todos los que hacemos la institución salgamos a trabajar por esa alternativa. No puede existir una alternativa que incluso teniendo la mayoría y habiéndose decidido por una mayoría de pleno, no tenga el respaldo, la decisión, el empeño y las ganas de todos los consejeros y de toda la institución de llevarla adelante. No podría suceder. Usted no puede poner una alternativa de votación a dormir con el enemigo. El fracaso estaría asegurado. Y es ahí donde a mí me preocupa sinceramente el hecho de que los pronunciamientos previos respecto a esta decisión importantísima que se han venido dando, de alguna manera determinan la voluntad de impulsar, de manejar, de llevar adelante el próximo proceso electoral. Esto crea desconfianza, esto genera, acrecenta la desconfianza de la ciudadanía en la gestión de la institución. El enemigo a vencer es esa desconfianza.
El enemigo a vencer es ese 85% que no confía en la gestión de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Yo quisiera una última, ya saliendo un poquito de la pregunta de Sujei, que ya me la formuló algún rato y que le agradezco muchísimo. Yo quisiera plantear que este tema de confianza que trata el consejero Pita, nuestro vicepresidente, es vital. Para que haya confianza en la otorgación de recursos económicos al Consejo Nacional Electoral, esto debe provenir de una decisión técnica y no de una presión o de un interés. Tiene que venir una decisión técnica adoptada por todos los niveles que algo tienen que decir sobre el tema de la pandemia en el Ecuador. Y estos son epidemiólogos, son científicos políticos, son médicos de distinto tipo, son especialistas en seguridad. Ese es el primer elemento. Hay una larga experiencia de toma de decisiones electorales, pero no en situaciones de crisis como esta. El segundo elemento es de que tenemos que considerar una decisión de respaldo político suficiente que provenga de una discusión y de una opinión de todas las funciones del Estado. Recuerden ustedes que en este momento estamos asistiendo a la más aguda crisis social seguramente de la historia republicana del país. Los datos que el día de hoy ofrece la CEPAL nos habla de cosas que realmente me han estremecido como ecuatorianos. Me ha estremecido saber que todos aquellos pobres del Ecuador se han convertido por obra y gracia de esta pandemia, en extremadamente pobres. Aquellos pobres que estaban intentando comer con más de $2 diarios, hoy día van a tener que comer con menos de $2 diarios, y no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, si no logramos una salida económica pronto. Y no solamente eso, sino que una fracción muy importante de las clases medias, un 10%, se ha convertido ahora en un pobre. Son nuevos pobres que comen apenas con algo más de $2. Esto es gravísimo para un proceso electoral. Y esto no implica que simplemente alegremente se tome una decisión de cuál es la forma electoral. Tenemos que tener una forma electoral con suficiente confianza de todos los ecuatorianos para que los ecuatorianos afectados de este rato de una gran desigualdad en sus ingresos puedan confiar en la igualdad formal, en la igualdad ciudadana y puedan entender que la política pública que de allí emerja les puede ayudar en algo. Y esto, señores, colegas, miembros del Pleno del Consejo Electoral, no se lo toma de modo alegre. Hay que hacerlo con firmeza, hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con criterio técnico. Tiene que dolernos el país, por favor, tiene que dolernos el país para tomar una buena decisión. Gracias, Valeria. Gracias al doctor Luis Verdesoto, consejero del CNE. Gracias también al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Y por supuesto, gracias a los medios de comunicación que se han unido a esta rueda de prensa, no solamente de Quito y Guayaquil, sino de las distintas provincias del país. Las elecciones que se acercan son de interés nacional. Y les quiero únicamente recordar que en breves instantes se enviará a ustedes para que tengan los documentos correspondientes. Estos documentos son la carta dirigida al presidente de la República por parte de ambas autoridades electorales, que fue leída en un inicio de esta rueda de prensa, también el boletín de prensa y la ayuda a memoria de la propuesta para el proceso electoral 2021, forma de votación híbrida mixta. Les agradecemos mucho y deseamos que se encuentren saludables y gracias por la difusión. Hasta una buena mañana y tarde.